Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos una laptop Lenovo, una IdeaPad 3 15ITL05 que nos está dando problemas con el video del equipo. De hecho, si apretamos las memorias, las soldering RAM, que son las memorias que vienen soldadas de fábrica, nos empieza a dar video distorsionado, pero nos empieza a dar video. Entonces es un problema directamente en las memorias onboard. Entonces, bueno, ya yo desarmé saqué la tarjeta madre. Esta es la tarjeta madre. Estas son las soldering RAM. Tenemos un slot de expansión, por suerte. Entonces tenemos tres opciones. La primera es hacerle revaling a las onboard RAM, las soldering RAM, que son estas. O hacemos revaling a las 4, pero no vamos a saber cuál. O si tenemos una cámara térmica, que sepamos cuál es la que está o las que están calentando, entonces vamos a saber en cuál trabajar. De no tener ese tipo de herramientas, debemos hacer revaling a ellas. O podemos hacer un reflow una por una y ver si nos da video. Y al ver que ya nos da video y haberle hecho reflow a esa memoria, o haber vuelto otra vez a tener video después de hacerle reflow a esa memoria, sabremos que esa es la memoria que debemos hacerle revaling. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros le hacemos revaling a una memoria que pueda tener daño interno debido al recalentamiento, no vamos a tener tampoco una solución a muy largo plazo. Vamos a tener una solución que nos puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo del daño interno que tenga. Ahora, la segunda opción es comprar las memorias y hacerle un revaling a esa memoria nueva, y ahí sí tendremos un equipo de mayor duración, tomando en cuenta que si nos cambiamos las 4, pues sabemos que las otras ya vienen también con un daño interno o un desgaste, porque si estuvo una recalentando, las otras también suben su temperatura y se van degradando. Entonces, bueno, lo ideal sería, si queremos mantener esta capacidad de memoria, lo que debemos hacer es comprar las memorias. Es lo más recomendable, comprarlas y hacer el revaling a cada una de ellas. Si no somos técnicos, sino que debemos pagar para que nos hagan ese revaling, también nos va a costar caro porque nos va a cobrar por cada uno. Pero bueno, esas serían las dos primeras opciones. Y la tercera opción es deshabilitarlas. Vamos a perder estas memorias, pero vamos a poder trabajar con estas. Y al deshabilitarlas, estas no van a ser las principales, no serán las principales, sino que va a ser directamente esta. Por lo cual, el problema que tenemos ahora es que como estas son las principales y están teniendo problemas, no nos va a dar video así tengamos esta, porque no inicia por esta, inicia por estas. Entonces, bueno, yo voy a explicarles cómo deshabilitar estas soldering RAM de manera física, o sea, a través de la electrónica. Hay otra forma de hacerlo a través del BIOS, hacerle un mod y inhabilitar a través del BIOS lo que son las memorias onboard, ¿ok? Yo las voy a enseñar desde el punto de vista electrónico, físico, para que podamos deshabilitarlas. Entonces voy a hacer la explicación a través del esquema y el board view para que podamos entender qué es lo que habilita y deshabilita estas memorias y qué debemos hacer para inhabilitarlas. Ok, ¿qué debemos saber? Primero, el plano. Ya yo vi el modelo. En el caso de mi tarjeta madre, el modelo es la NM-C781. Aquí está el modelo más exacto. También tengo el board view que me va a apoyar de él, pero principalmente aquí, para poder explicar, necesitamos el esquema para que puedan ver cómo trabajan las onboard RAM. Entonces, primero tenemos el esquema completo, cómo está distribuido todos los componentes internos de la laptop. Estamos viendo aquí que tenemos el procesador VGA, es decir, que también está soldado. Y tenemos salida de video, aquí nos dice, a través de una tarjeta de video discreta, es decir, una GPU como tal. Tenemos las VRAM, que son de DDR5, y nos dice que son de 2 GB cada uno. Por lo tanto, sabemos que tenemos una tarjeta de video de 4 GB, según el esquema. Por otro lado, tenemos la parte del bus de memoria, el cual nos dice que es de DDR4, se divide en un slot DIMM más soldering memory soldering MD por 4, es decir, son 4 memorias soldadas. Entonces, vamos a ver cómo está la tarjeta madre, a ver si podemos ubicar estos componentes. Bueno, aquí podemos ver que no hay
un video discreto, no hay GPU, no están las dos VRAM que nos dice que tiene el esquema, pero sí podemos ver que la tarjeta viene diseñada para colocarlo. Posiblemente hay un modelo que no sea este, que es mucho más avanzado y traiga una tarjeta de video con su VRAM. En este caso no es así. En este caso nosotros tenemos nuestro CPU PCH y este es el que nos va a dar el video y va a trabajar con las memorias soldadas y con el slot de expansión. Aquí podemos ver que bueno, este es el procesador que dice que él tiene, ¿no? Un Comet Lake U. Aquí está. Y nos dice que el video es del procesador, integrado en el procesador, el cual a través del DisplayPort él da el video por la pantalla y tiene una salida por HDMI para un monitor externo. Y vemos como bueno, y vemos que trabaja con las memorias DDR4, ¿no? Bien sea la Soldin y el DIMM, ¿no? Tiene capacidad hasta para dos channels. Y tenemos el PCH que bueno, ya trabaja con todo lo que son los dispositivos que son USB, del SATA, el LAN, el Wi-Fi, las memorias micro y los PCI. Vamos otra vez al esquema y vamos a ir buscando, necesitamos buscar la parte que nos hable de la onboard RAM. Entonces vamos a la página 29. En la página 29 nos habla más bien de las memorias de las VRAM, de las memorias del GPU y en el estado que deben estar para estar habilitadas dependiendo de la marca, ¿no? Y ese tipo de configuraciones también la vamos a ver en la onboard RAM. Esto no nos importa porque no vamos a deshabilitar las memorias del GPU. Entonces vámonos a la página 49 y aquí nos habla, ¿verdad?, de la configuración de solamente el slot DIMM. Aquí nos dice SO DIMM only, o sea, configurarlo para que solamente se reconozca el slot de memoria de expansión. Y obviamente tenemos tres estados, como el caso de las VRAM. Los estados nos los van a dar estos capacitores. Dependiendo de cómo estén configurados estos capacitores, el RC805, el RC812 y el RC811, dependiendo de cómo lo configuremos, vamos a poder habilitar la configuración de solo el slot de expansión. Para saber esto, necesitamos ir al capacitor que es el RC805. RC805. Y aquí tenemos cómo trabaja esto. Fijémonos que aquí tenemos una tierra abajo, aquí la vemos, y arriba tenemos la alimentación de 1.8 always, y ese es el que nos va a dar el estado. Estado alto tiene que ir el punto de la señal board ID5 desde la 0 hasta la 12, que son las señales que vienen del PCH procesador, van a llegar a este punto, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de cómo esté configurado, en el caso de nosotros la RC805, ¿verdad? Si está la resistencia en RC805, entonces está en alto. Si lo queremos en bajo, debemos de quitar la resistencia RC805 y colocarla en la RC822 para que esté en bajo. Y de esa manera vamos a poder configurarlo. Si nos dice el plano que para que la configuración esté habilitada o no en alto, bajo, alto, ya sabemos que debemos de colocar la configuración hacia el voltaje para alto y hacia tierra para bajo. Ahora, aquí abajo tenemos todo el identificador de configuración. Para el caso de nosotros, nos dice, lo que nos interesa a nosotros es esto que dice Memory Down. Entonces aquí es donde vamos a trabajar. Ahora, pueden venir que las memorias, las onboard, sean de marca Samsung, sean de marca Micron o sea de marca Hynix. Debemos saber esto porque dependiendo de la marca es una configuración diferente. Y aquí abajo nos dice que para colocar el SODIMM, que es el slot, entre paréntesis dice no onboard, es decir, configurar solamente el slot DIMM y deshabilitar todo lo que son las memorias, debemos tener esta configuración en la resistencia RC812, 805 y 811, en alta todas, para que se habilite la configuración de No Onboard, o sea que las memorias internas
soldadas se deshabiliten. Pero además de eso, también debemos de saber cuál es nuestra marca de memoria para también inhabilitarla. ¿Okay? Si tenemos memorias Micron, por ejemplo, no debemos de dejar esta configuración en 011 porque entonces chocaríamos en un conflicto. Debemos, además de habilitar la función no onboard, debemos deshabilitar la memoria para que no las vaya a leer, y para eso debemos saber la marca. Entonces aquí podemos ver la memoria, no nos indica la marca. En este caso lo que debemos hacer es ver en qué configuración está en la tarjeta para saber qué marca es. Entonces vamos a ir a la placa para ver cómo está configurada esta resistencia y saber cuál tenemos. Para empezar, sabemos que si fuese marca Hynix, debemos trabajar en la resistencia RC812, la RC822 y la RC811. Entonces vamos a ir a la placa y vamos a buscar estas tres resistencias para ir descartando la marca. Bueno, antes de ir a la placa, mejor vamos a ir al board view para ubicar estas resistencias en la tarjeta madre, ya que si nos vamos directamente a la tarjeta madre, estas resistencias no tienen serigrafía, no van a indicar qué tipo de resistencia es, cuál es la numeración, y no vamos a saber. Entonces vamos al board view y vamos a ubicarlas para después verlas en la placa. Entonces vamos a irnos por la Hynix primero. Entonces buscamos la RC812. RC812, aquí la podemos ver, está en la parte de atrás. Esto de aquí más o menos es la parte de atrás de lo que es el GPU, y nos vamos a conseguir con una pila de resistencia, como lo pudimos ver en el esquema en el que nos decía que de este lado, de un lado entraba los 1.8 y del otro lado la tierra. Entonces, dependiendo de cómo tengamos aquí configurado la resistencia, va a ser alta o bajo. En el caso del 812 debería estar en alta. A ver, el RC812 nos las pide en alta. Entonces, para estar en alta tiene que estar del lado izquierdo. Entonces ya sabemos que el 812 tiene que estar del lado izquierdo. Ahora buscamos el RC822. RC822. Él nos dice que el RC822 para Hynix tiene que estar en baja, en 0. Entonces el 822 tiene que estar aquí de este lado, porque nos dice, como aquí podemos ver, la señal entra y va directamente a tierra. Entonces tiene que estar en bajo. El 822 debe estar presente ahí. Y el RC811 debe estar en alta. Entonces buscamos RC811 y debe estar ahí el RC811 en alta. Entonces vamos a buscarlo en placa. Aquí estamos en placa, como dijimos, ubicamos el GPU en la parte de atrás. Aquí tenemos esta pila de resistencias aquí. Ahí podemos ver que hay espacios vacíos porque debe estar en alta o en baja. Entonces para Hynix, la primera resistencia que debemos ver de que esté en alta es la RC812, que es la cuarta de mano izquierda, de arriba hacia abajo. Si ubicamos aquí, vemos 1, 2, 3, 4, y debe estar en alta. Entonces RC812, que es esta, no está en su posición, está en la posición de la RC823, lo que quiere decir que está en baja. Entonces ya aquí descartamos Hynix, porque si ya la configuración, que es la primera, la RC812, debe estar en alta y está en baja, ya no es Hynix. Ahora vamos a ir al board view nuevamente y al esquema, y vamos a ir con la otra marca. Vamos con Micron. Micron nos dice que la RC823 debe estar en 0. Vamos aquí, RC823. RC823 debe estar en 0. Aquí podemos ver que la RC23 llega a la señal por este lado y por el otro lado va a tierra, es decir que el estar en el 823, la resistencia en el 823 está en 0. La RC805
en 1. Tiene que estar la RC805 en su posición para que esté en 1. Y la RC811 en 1. La RC811 debe estar en su posición para que esté en 1. Vamos otra vez a la placa y vamos a ubicar estas resistencias a ver si las marcas de las memorias son micrón. La RC823 está también de este mismo lado en la fila 4. Entonces vamos aquí. 1, 2, 3 y 4. La RC823 está en su posición, quiere decir que va a 0, lo cual coincide con la configuración, por lo menos en la primera resistencia. R823 debe estar en 0 para que sea micrón. Entonces vamos a la segunda resistencia, que es la RC805 y está de este otro lado, en la cual al lado del GPU también, y entre el GPU y el PCH de procesador, tenemos también esta pila de resistencias que trabajan en conjunto con las de atrás. Entonces la RC805 es también en la cuarta fila, 1, 2, 3, 4 del otro lado. Tiene que estar la RC, según el board view, la RC805 tiene que estar ahí puesta en su lugar, la cual no está, para que esté en alta, por lo cual ya no es micrón, porque micrón debe de estar RC805 en alta y no lo está. Entonces descartado, por lo cual por descarte debe ser Samsung. Igual lo podemos corroborar. Vamos con Samsung. Ok, en el caso de Samsung entonces debemos buscar la resistencia RC823. Vamos a buscarla, RC823. Aquí está. Debe estar en baja, RC823. Entonces debe estar presente para que ya vaya a tierra la RC823. Para estar en baja. Esa es la primera. La segunda, la RC822 en baja. RC822, que está en la parte de atrás. No, está ahí de frente también. RC822 debe estar en baja, dijimos, ¿no? Sí, en baja. Debe estar presente la RC822 en su lugar para que vaya a baja. Y la RC811 debe estar en alta. RC811 en alta, debe estar en el RC811, sí, para que esté en alta, debe estar presente. Entonces vamos a la placa otra vez. Buscamos la RC823, que vendría siendo la cuarta al lado derecho. Vendría a ser la cuarta al lado derecho. 1, 2, 3, 4. Está colocada en el lado derecho. Y como vimos en el esquema, el estar puesto aquí, la RC823 va a baja. Entonces en la primera estamos bien. Vamos con la otra, que es RC822, que está del otro lado. RC822 tiene que estar en baja. RC822 es la cuarta al lado izquierdo. Uno, 2, 3, 4. Ahí está. RC822 está puesta al lado izquierdo, ahí está colocada y va a tierra, es decir que es bajo. Entonces también está bien. Vamos con la tercera, que es RC811. RC811 está atrás. Vamos a buscarla. Es la tercera del lado izquierdo y va a alta. Sería 1, 2, 3. Ahí está puesta y va alta. Entonces las memorias son marca Samsung. Entonces debemos trabajar con esa configuración para deshabilitarla, ¿ok? Cambiarle esa configuración y habilitar la configuración para no onboard. De esa manera la vamos a deshabilitar. Entonces el siguiente paso ahora va a ser mover esa resistencia a los estados contrarios para deshabilitar las memorias marca Samsung y habilitar el modo no onboard. Ahora, por último, ya sabemos cuál es la marca de la memoria, cuáles son las resistencias que me habilitan el modo
encendido de esas memorias Samsung, entonces ya sabemos que para Samsung tenemos que intercambiar las resistencias, la RC813 que está en 0, colocarla 1, la RC822 que está en 0, colocarla 1, y de esa forma ya la inhabilitamos. ¿Por qué? Porque RC811 que está en 1 para Samsung no la podemos poner en 0, porque RC811 debe estar encendida para el modo de habilitación de solamente el slot de expansión. Aquí lo podemos ver que debe estar el RC811 en 1, por lo cual no voy a deshabilitar el RC811, pero sí debemos colocar en modo alto el RC812 y el RC805, estas dos. Entonces ya sabemos que debemos trabajar con 4 resistencias básicamente: la RC823, RC822, colocarla en modo alto, y la RC812 y la RC805 colocarla en modo alto. La RC811 ya está en modo alto, por lo cual no nos metemos con ella. Vamos entonces a la parte de la tarjeta y vamos a cambiar el estado de esas 4 resistencias. Vamos entonces con el primero, el RC823, que es el cuarto de arriba hacia abajo, mano derecha. Esta resistencia está en 0, aquí configurada. Debemos pasarla a 1. Vamos a pasar para este lado. Y así sería la primera resistencia. Quita la primera, ya la movimos. Vamos entonces con la segunda. La segunda está de este lado, es la cuarta de abajo hacia arriba, mano izquierda. Esta que está aquí, está en nivel bajo, hay que colocarle nivel alto, la ponemos de este lado. Aquí la movimos. Entonces ya movimos las dos para inhabilitar la memoria Samsung. Al inhabilitar la memoria y correrla, automáticamente estamos habilitando la opción de no onboard, ¿okay? Entonces ya nada más con correr la resistencia de la Samsung, al invertirla, estamos habilitando el otro modo. Entonces ya estamos listos. Ya con esto debemos de conectarla y debe de dar video por aquí, por el slot. Vamos a hacer esa prueba. Ok, ya tenemos entonces la tarjeta aquí armada. Espero les haya servido este video, no olviden darle a me gusta y suscribirse.